acá con eh, esta pareja, con Fabiola, la saludamos. Por acá también tenemos otras invitadas, creo que no sé si son de Iris, Dios les bendiga. Ah, Julieta, ya ni la conocí, de verdad. Sí, bueno, eh, queremos compartir la palabra del Señor en esta mañana. Ahora el siervo ya tiene varios días que lo miramos, Dios le bendiga, atrás. Bienvenido siempre. Eh, Quiero compartir acerca de lo que es eh, cómo romper las maldiciones. Eh, el diablo se encarga desde temprana edad, muchas veces desde el vientre de la madre, o cuando un bebé está en el vientre, ya está tratando de ver cómo afecta su vida. Si lo puede matar, lo mata, y por eso que hay tantos abortos, ¿verdad? Pero si no puede, trata siempre de matar a los niños desde temprana edad. Pero si no lo hace, de alguna manera trata de ver cómo maldice su vida. Y lo más triste de esto es que la mayoría de veces usa a las personas más cercanas, a los familiares, a un padre, a una madre, a un tío, a una tía, primos, primas. Es la familia. La mayoría de veces el diablo va a usar un familiar para herir el corazón de una persona. Y en el momento que hace eso, lanza su veneno, tira su veneno a través de una violación, a través de palabras que fueron mal dichas a través de un padre que tiene el poder para bendecir, pero lo que hizo fue usar las palabras de su boca para maldecir a un hijo. Y entonces el diablo atrapa esas palabras y, y ya es un hecho en esa persona. Por eso siempre le recuerdo que el mundo invisible gobierna al mundo visible. Entonces, en el mundo espiritual, si algo sucede en el mundo espiritual, la única manera de ser libre de eso es ir al mundo espiritual y desatar eso. Si ataron a una persona en el mundo espiritual, es imposible desatarlo en el mundo físico. No se puede, se tiene que ir al mundo espiritual para desatarlo, para desatar la bendición, a quitar esa maldición, romper esa maldición y luego entonces poder bendecir a esa persona. ¿Cuál es el problema a veces? Es que ustedes saben que la bendición se transmite. Por eso es que la Biblia habla de la imposición de manos. ¿Por qué la Biblia nos manda a imponer las manos? Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Porque en el antiguo pacto, en los libros del Pentateuco, podemos ver Levíticos, Números, podemos ver donde Dios pedía cuando venía ¿cómo se llama? Una persona que había pecado en él, y la paga del pecado es muerte. Entonces esa persona ya estaba destinado, era anatema. Anatema significa algo destinado a maldición. Es anatema. Y entonces cuando esa persona venía y pecaba, ya delante de Dios era un anatema. Es decir, estaba destinado a la maldición, a la muerte. Entonces la única manera de poderlo salvar, ya era imposible humanamente salvarse. Podía hacer las mejores obras de caridad, podía ser la persona más bondadosa del mundo, pero no era suficiente, porque la paga del pecado es muerte. Y sin sangre no hay redención, no hay perdón de pecados, si no hay sangre en medio de eso. Entonces lo que Dios pidió es que trajeran a un cordero. Y entonces lo que hacía era que ponían al cordero
aquel que no había pecado en él, era un cordero que tenía que ser escogido, no tenía que ser una patita coja, no tenía que tener ninguna enfermedad, tenía que ser perfecto, tenía que ser elegido ese cordero, y entonces lo traían delante del sacerdote. La persona que había pecado, entonces lo que hacía era, venía e imponía las manos sobre el cordero, sobre su cabecita. Y en ese momento lo que estaba haciendo era transmitiéndole, porque la imposición de manos es transmisión, transmitir. Entonces venía y transmitía la culpa que esa persona tenía y quitaba las manos, y al quitar las manos, este cordero ya era culpable y era digno de muerte. Pero el otro quedaba libre, aquel que había pecado, pero había hecho pecador al corderito que no había pecado. Y ahora el cordero ya no podía vivir porque tenía que pagar con la muerte. Y entonces lo mataban y a la otra persona quedaba libre. Entonces lo que sucede acá es que lamentablemente nuestros padres no podían transmitir bendición, porque eran personas borrachas, drogadictas, fornicarios, eran personas que andaban con más mujeres, por decirlo, andaban en el mundo. Entonces no podían transmitir nada bueno, y la manera, y cuando transmitían con sus palabras, no podían dar algo que no tenían. Por eso es que la mayoría de veces, de alguna manera, en nuestra casa fuimos donde recibimos maldiciones, las cuales hoy Dios quiere quebrar. Y hoy quiero darte algunos principios cómo quebrar las maldiciones que el diablo se encargó, trabajó para maldecir nuestras vidas. Y una de ellas es que una maldición se puede romper a través del arrepentimiento. ¿Por qué las personas religiosas no pueden cortar sus maldiciones? Porque en ellos no hay arrepentimiento. Solo van a una iglesia a congregarse, pero no ha habido un cambio de vida, no ha habido un arrepentimiento. Entonces siguen con la misma culpa, con el mismo pecado, con la misma maldición. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice esto: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Entonces una persona que tiene una deuda pendiente no puede prosperar. Y el diablo se encarga de que esa persona de alguna manera peque o haga algo que no tenía que hacer y pecó, y la culpa esa persona la tiene sobre él. Entonces, y entonces no va a ser libre, no va a quebrar ese yugo de esclavitud de la culpa si no se arrepiente. Y encubre su pecado. Encubrir el pecado significa que no quiere decir lo que hizo. Pero al decirlo y apartarse, eso se le toma como arrepentimiento. Alguien que se aparta, alguien que confiesa su pecado y se aparta. Entonces el arrepentimiento es algo que quiebra, que viene a quebrar toda maldición. Eso es lo que sucedió con el malhechor en la cruz, que en ese momento reconoce sus pecados, reconoce y dice: yo bien merecido lo tengo, o sea, de estar aquí, lo merezco estar aquí, porque yo hice cosas que merecen que yo esté aquí. Yo me puse en este lugar a través de las cosas que hice, ¿verdad? Pero dice, pero esta persona, por hablando de Jesús, no ha hecho nada malo. Pero en ese momento vino un momento de arrepentimiento en él, reconociendo que había pecado, ¿verdad? Y entonces alcanzó misericordia. Toda persona que se arrepiente y pide perdón delante de Dios, alcanza misericordia. Dios nunca va a rechazar a una persona que se acerque a Él con un corazón contrito y humillado. Es algo que Dios decretó, jamás lo va a echar fuera, siempre lo atenderá.
Toda persona que viene ante Él humillado a pedir perdón, que viene a buscarlo a Él, nunca lo va a rechazar. Su amor no se lo permite. Dios ama tanto a la persona que cuando cambia su vida, cambia su forma de pensar, se arrepiente, se aparta, alcanza misericordia. Una de las personas, la Biblia lo declara como el rey más perverso de todos los tiempos, y se salvó. Y se salvó. Y hubieron reyes que fueron reyes que fueron más o menos por ahí, y después hay dudas de que sí se salvaron, como Salomón. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No vamos a investigar eso, pero lo que sí es cierto, que Manasés se salvó. ¿De qué manera? Él dice la Biblia que practicó la hechicería, la brujería, tomó a hijos y se los dedicó y los quemó en un horno en holocausto a Moloch, dios de los sidonios. Y todo eso hizo, dice, perder a Israel, lo desvió como pastor, desvió a todo el rebaño a hacer el mal, los condujo no como dice el Salmo 23, a pastos verdes y delicados, sino los condujo a la muerte, los condujo a la espada, los condujo al pecado. Eso hizo Manasés, y en su tiempo llegó, en un momento llegó pidiendo perdón delante de Dios. Dios lo perdonó y le dice al profeta: regrésate, habla Manasés, ¿no has visto cómo se ha humillado delante de mí? Entonces el arrepentimiento es algo que viene a quebrar maldiciones. Tal vez nosotros hicimos algo. Si no hay arrepentimiento, te llevaremos la culpa. Pero la culpa es quitada, es arrancada, es quebrada en nosotros en el momento que nos arrepentimos. Tal vez le hicimos daño a alguien también. Al arrepentirnos, Dios nos perdona. Dios no está aquí con un látigo para castigar a la gente, sino que es un pastor que está con un cayado para jalarlo y abrazarlo y darle amor, así como el hijo pródigo cuando regresó a casa. En vez de decirle todo lo que había hecho, él tenía derecho de decirle un montón en la cara a ese muchacho. Pero más sin embargo, lo único que hizo fue extender sus brazos, abrazarlo, besarlo. Y algo que me impresiona, que fue el primero que lo vio. Había mucha gente en la casa del padre, y el primero que lo vio fue él. Quiere decir que él lo estaba esperando. Ese es el amor de nuestro Dios, esperando cuando alguien se aparta. Siempre lo está observando. Si el primero que lo vio, que siempre lo estaba observando. Dios nunca aparta su mirada de alguien que ama, de un hijo que se aparta. Siempre va a estar su mirada, siempre lo mira, aunque sea de lejos. Así, mi padre me decía hace unos días que a veces dice, cuando la gente no sabe, viene una vaca y parió, y dice, perdió, nosotros le llamamos un chivo, ¿verdad? O un becerro, perdió el becerro. Y dice él no, porque él tiene la experiencia. Dice, la forma de saber dónde está el animalito es observar la mirada de su mamá. Ella no pierde la mirada, lo tiene escondido en el monte, pero ella no aparta su mirada del monte. Está comiendo aquí, vuelve a levantar su mirada. Ahí está metido el animalito. Es su mamá, nunca aparta su mirada de él. Al nomás a tratar de ir cerca de ese animalito, entonces la mamá corre. Y así es nuestro Dios con nosotros. Un Dios protector, Dios de amor, de misericordia, un Padre bueno. Cada vez que nos acercamos en arrepentimiento, se quiebra toda maldición que el diablo el veneno que el diablo metió en los corazones de las personas. Por eso hay tanto odio, por lo mismo. Otra cosa es a través de la obediencia. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 dice esto: pero acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios pero acontecerá que si no
oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Habla de cumplir, habla de obedecer. Aquí está hablando de desobediencia, desobediencia. Y todos estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vendrán y tienen un fin. Son agentes del infierno que tienen tienen el nombre de las personas. Y tienen tienen el poder legal para maldecir a alguien. Lo van a buscar, lo van a perseguir hasta alcanzarlo y lo van a alcanzar. La Biblia dice aquí, maldito será en la ciudad y maldito será en el campo. No importa el lugar que vaya, la maldición la carga a esa persona. Pero yo voy a explicar el por qué es esto. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Significa que va a tener hijos que le van a dar problemas. Nunca es una persona de bendición. La cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Trabaja y es como que no trabajara. El fin de semana ya no tiene nada. Para el lunes anda prestando. Es una maldición que está sobre esa persona. Trabaja más que todos y lleva la casa menos que todos. Con saco roto es una maldición. Maldito serás dice en tu entrada y maldito en tu salida. Si miramos todos esos pasajes, esto no ha terminado ahí. Esto alcanza todo lo que una persona en su vida puede hacer, será maldito siempre. No importa lo que haga, según este pasaje. Ahora, Deuteronomio 28:1, al principio dice eso, pero acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán y oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ok. Tanto la bendición como la maldición persiguen a las personas. Si una persona tiene un derecho ancestral de maldición, los demonios lo van a seguir hasta que lo alcanzan para avergonzarlo, para destruirlo. La persona que tiene la bendición de Dios, los ángeles cargan su nombre para alcanzarlo, bendecirlo, y será bendito en la ciudad, será bendito en el campo, será bendito donde quiera que vaya, va a tener la bendición de Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo al Señor. Entonces dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué más? Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Habrá bendición. ¿Saben cuál es el asunto de esto? ¿Saben cuál es el asunto? Que entre más lejos esté la gente de Dios, más expuestos estamos a traer la maldición. Entonces, cuando nosotros crecimos, nuestros padres tal vez no eran creyentes. ¿Qué atmósfera iban a formar? Una atmósfera de oscuridad. ¿Qué eran las conversaciones que escuchábamos? ¿Qué eran los que nos decían a nosotros? Entonces quiere decir que tal vez crecimos en un hogar que nuestros padres no le servían a Dios. Entonces estaban lejos de la bendición de Dios. Y eso vino a alcanzarnos a nosotros. Y entonces ahora, ¿cómo romperlo? Pues ahora viene el arrepentimiento y viene un cambio de vida y viene un compromiso de obedecer a Dios. Y en la obediencia, Dios nos va a bendecir. Y toda maldición tendrá que
huir. Porque es imposible meter una luz en un cuarto donde hay oscuridad y pretender siempre tener oscuridad. No se puede. ¿Qué es lo que hace echa fuera la oscuridad? La luz. Cuando Cristo llega y cuando tú estás bajo esa bendición de obediencia, llega la luz, ya las tinieblas no pueden habitar ni en ti, ni en tu casa, ni en tus hijos, ni en tu familia. Porque llegó la luz a tu casa. Todo esto es parte de la oscuridad que viven las personas hoy en día. Entre más cerca estés de Dios, más luz tendrás. No podrá prenderse en ti ninguna maldición, tendrá que huir. Pero entre más lejos, esto se habla de un distanciamiento de Dios. La desobediencia lo que hace es distanciar a las personas de Dios. Pero la obediencia lo que hace es acercarlo. Y ahí es donde está la bendición. Entonces, si hemos estado en desobediencia, hemos estado bajo una esfera de tinieblas, es necesario acercarnos a la luz a través de la obediencia. ¿Sí estamos claros? Bueno, y quiero ir a este pasaje. Una de las cosas que Dios ha decretado, ha dejado desde los tiempos antiguos, está escrito en las escrituras, en la Biblia. Y lo ha dejado. Ustedes saben que una autoridad puede bendecir. Por eso es que un padre puede bendecir a un hijo, como puede maldecirlo, porque es una autoridad. Pero vuelvo a repetir, si nuestros padres no estaban no estaban conectados en el canal correcto, ¿cómo podían bendecirnos? No podían bendecirnos. Pero hay algo que sí la Biblia dice, y es que un sacerdote tiene la autoridad y el poder para bendecir, para romper maldiciones. Dice en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22. Jehová habló a Moisés diciendo, Dios le dijo a Moisés, noten el orden acá, para que vean que Dios trabaja a través de autoridades. Cuando una persona entiende que la iglesia es un lugar de autoridad y se somete, comienza a ser bendecido. Ya lo he dicho varias veces, que el mundo es el reino de las tinieblas son muy organizados. Y lo vuelvo a repetir, y perdona que vuelva a repetir hasta que de alguna manera lo entendamos. Tan organizados que en una administración, mi esposa es testiga de esto, y he contado a varios, que yo le digo, estaba ministrando a una persona y estamos echando fuera demonios. Y uno de ellos, porque eran varios demonios, y uno de ellos yo le digo, ¿por qué quisiste matarla? Porque le había atrevido a matar con algo. Entonces me dijo, yo no fui. Y yo le dije, ¿quién fue entonces? Y él me dijo, no es mi departamento, respetando el departamento del otro que venía después. Eso no reconoce. Jesús lo dijo. Le dijo, tú echas fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Y qué le dijo Jesús? Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido, ¿cómo podrá prevalecer? Entonces significa que no está desunido. Es un reino muy unido. Es un reino muy organizado. Es un reino que habla de autoridades. Por eso dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Contra qué es? Contra principados. Los príncipes son los que, en el libro de Daniel aparece el príncipe de Persia, el de Grecia, eran príncipes de las tinieblas. Y por el otro lado están los príncipes de Dios.
Pero entonces dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de este siglo, demonios, espíritus inmundos, y es un sinnúmero, y todos están bajo autoridad. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a ser bendecidos. Mira, si un pastor te cae mal, nadie va a evitar eso, pero nunca hables de él, porque te está metiendo en un campo muy delicado. No te lo digo para defenderme yo, porque todos aquí me quieren. Pero de otro siervo, ¿verdad? Que se porta mal, nunca hables de él. Te está metiendo en un campo que no debes de meterte. Porque si todavía tiene autoridad. Por eso Jesús, te voy a decir algo bien interesante. A Jesús lo comenzaron a bofetear. ¡Pau! Si eres hijo de... Adivina quién te pegó. Y le pegaban. Y callado Jesús. No respondía nada. Dinos entonces, no nos tengas con esta incógnita. ¿Tú eres el Cristo, sí o no? Callado Jesús. Luego se acercó el sumo sacerdote y le dijo, dinos si eres el Cristo. Y le dijo, tú lo has dicho, yo soy. Hermanos, le contestó al sumo sacerdote. ¿Sabes por qué? Por la autoridad que tenía, no porque estaba bien delante de Dios. Él respetó esa autoridad. Jesús respetó esa autoridad. Y nosotros pretendemos no respetar autoridades. Mira el libro de Judas, lo que dice. El libro de Judas dice que estos, dice, no tuvieron temor y se atrevieron a blasfemar contra autoridades, ni aún Miguel, cuando estaban peleando el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir a Satanás. Si no le dijo, el Señor es el que tiene que reprenderte. El Señor te reprenda, respetó su autoridad. Entonces, yo te voy a decir por qué estoy hablando de todo eso. Estoy hablando porque cuando una persona entiende que la iglesia es un lugar de autoridad y se somete a ese gobierno, va a ser bendecido. Vas a ver siempre en las iglesias personas que hablan del pastor. Nunca va. No te lo digo por defenderte, de verdad. Te lo digo porque tengo que enseñártelo. Nunca lo hagas. Nunca lo hagas. Te voy a meter en problemas. Pero cuando entiende una persona que hay bendición, que esa persona tiene bendición, se la tienes que sacar. Pero yo te voy a decir, todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Mira lo que dice acá. Mira el respeto aún de nuestro Dios. Y mira el orden. Dice, ponme el primero para que Jehová. Dios habló ¿a quién? A Moisés. ¿Ven cómo va por autoridad? ¿Por qué no le habló a Aarón? Porque Dios respeta un orden. Dios mismo respeta un orden. Habló a Moisés diciendo, habla a Aarón, ¿ves? Y a sus hijos. Y diles, primero a Aarón y después sus hijos, no a sus hijos y después a Aarón. ¿Ves el orden? Y diles para que a sus hijos, para que ellos sigan enseñando este principio. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Necesitamos que su rostro resplandezca sobre nosotros. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, solo con esto es lo que el mundo no puede darle a las personas.
paz. Y esto lo da ¿quién? Los sacerdotes. Y pondrá, dice, mi nombre sobre los hijos de Israel y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Aquí quiero detenerme en esto. Y dice, y yo los bendeciré. ¿Por qué no los bendijo directamente? Porque hay un orden. ¿Por dónde viene primero? Primero sobre la persona delegada, después la hace sobre el sacerdote. Y cuando el sacerdote hable y bendiga, Dios respalda. ¿Sí lo estás viendo? Cuando tú bendigas, ¿por qué era necesario que el sacerdote abriera su boca y Dios confirmara la bendición que él había hablado? ¿Ven? Y cuando el sacerdote hablaba y bendecía al pueblo, entonces Dios desataba la bendición. Era necesario que alguien hablara. Era necesario que alguien bendijera. Esto desata las bendiciones de Dios cuando alguien comienza Dios siempre va a usar a alguien que desate la bendición de autoridad a través de sus palabras. Era tiempo que Israel fuera libre de la esclavitud que estaba en Babilonia. Habían pasado 70 años. Daniel entendió en el libro que 70 años tenía que pasar Israel en Babilonia. Si él oraba a los 69 años, Dios no escuchaba. Pero cuando se cumplió el tiempo que Dios había dicho, era necesario que alguien hablara y desatara la bendición para que Dios respaldara las palabras de aquel que había orado, aquel que había bendecido. Y Dios levanta a Daniel. Dios levanta a Daniel para que él hablara. Y desatara la bendición que Dios ya había decretado. Pero ¿por qué no lo hizo él? Tenía que alguien porque Dios mismo respeta autoridades. Y tenía que alguien que Dios había delegado bendecir. Entonces hay una bendición que viene a través de las autoridades que Dios ha puesto, los sacerdotes que Dios ha puesto. Esa es una realidad. Entonces dice y pondrá, entonces él va a respaldar eso. En Génesis capítulo 35, versículo 16 dice esto. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efratá. Efratá es Belén. Era la tierra era donde ellos iban peregrinando. Cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. O sea, tuvo problemas en su alumbramiento. Y aconteció que había trabajado en su parto. Le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Le dijo a la partera para animarla porque estaba teniendo problemas en su alumbramiento. Y aconteció que al salir dice, el alma pues murió antes de salir su alma. Dice, llamó su nombre Benoni. Y entonces vino su padre que entendía este principio y dijo, ella es la mamá. Y si lo dejo con ese nombre, llevará ese nombre. Benoni. Era hijo de mi dolor. Dolor. O sea que todo iba a perpetuar su dolor en ese muchacho toda la vida.
Iba a ser una persona maldecida que siempre le iba a seguir el dolor, siempre le iban a hacer daño porque siempre iba a cargar con el dolor. Y su padre entonces le dijo, no, no se llamará así, porque ven, su mamá era una autoridad, pero el papá como autoridad, está sobre la mamá, ¿no? Y entonces quita esa maldición. Créeme lo que ya había sido maldecido por su mamá, pero vino su papá y quebró esa maldición y le dijo, no se llamará Benoni, sino que se llamará Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y la derecha en la Biblia nos habla de bendición, o sea, hijo de mi bendición. Se llamará Benjamín, hijo de mi bendición. Él arrancó y quebró la maldición que su mamá le había puesto. ¿Por qué? Porque podía hacerlo. Porque era una autoridad. Entonces las autoridades pueden quebrar maldiciones. Y Dios ha puesto en la iglesia autoridades porque nuestros padres no supieron darnos la bendición. Pero Dios ha puesto siervos para que bendigan, para que arranquen, para que quiten las maldiciones de las personas. Hemos tenido casos, hermano, lo hemos visto con nuestros ojos. Una muchacha que por 38 años cargó con una maldición. Y Dios nos permitió en ese momento quitar esa maldición y ponerle la bendición. Y arrancar la maldición y poner la bendición. Que no se puede dejar vacío, ¿verdad? Porque después regresan y lo vuelven a llenar. Así es Dios. Dios quita, pero Dios da. Amén. Bueno, en Hebreos 7:1 dice eso. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene ni principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún el patriarca dio el diezmo del botín. Ciertamente, ahora mira este principio, eso es lo que te quiero decir. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, sus hermanos, aún estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Está hablando aquí de Abraham, dice el que tenía las promesas. En otras palabras, no había nadie más grande que Abraham en la tierra, y este era más grande que él. Y habla de un sacerdote semejante al Hijo de Dios. Muchos creen que esta era una teofanía, ¿verdad? Te diría. Una teofanía de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene principios de días ni final de día. El único que no tiene principios de días es Él. Ni tampoco tiene final de días.
Y además es rey de Salem, rey de paz. El único que rey de paz es él. Bueno, sin discusión alguna, el menor, esto es lo que quiero llevarte, es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Esto no se trata de, como dijera, no se trata de quién busca más a Dios, se trata de autoridad. Entonces aquí dice, el mayor bendice al menor. Dios ha puesto autoridades que tienen la autoridad, para romper maldiciones en las personas. Por eso dice la Biblia y le dice a los discípulos, lo que dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Quién pone entonces qué se hace? ¿Ah? Dios respalda las autoridades. Si atas algo en la tierra, yo lo voy a atar en el cielo. Si desatas algo en la tierra, yo lo voy a desatar en el cielo. Es decir, desatar, por supuesto, bajo principios. Uno no puede decir, a ese lo voy a decir si él no es bendecible. No sé si me doy a entender. Una persona tiene que ser bendecible para ser bendecido. Tiene que estar bajo la bendición. Mira, te voy a mostrar este pasaje. No quiero hablar tanto de esto, sino solo el principio te quiero enseñar. Ponme el libro de Malaquías. Mira, el principio quiero enseñar acá. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijiste, el pueblo dijo, ¿en qué te hemos robado? Y Dios respondió y dijo, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición. Aquí voy a explicar algo. Maldito soy con maldición por vosotros. La nación toda me habéis robado. Ahora traed los diezmos al alfolí, allá alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición, como decía mi hermana el otro día, no va a abrir la puerta. Ventana significa que no va a alcanzar, por una puerta puede, ya cuando se usan las ventanas, que son muchas bendiciones las que vienen. Ahora, reprenderé, dice, también por vosotros al devorador, y no destruiré el fruto de la tierra si vuestra vid, y dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Lo que quiero mostrarte aquí es el principio. Dice que seréis maldecidos con maldición. No es Dios el que bendice, el que maldice acá, sino que te lo voy a decir de esta manera. Cuando Eva pecó, ustedes saben lo que sucedió. Dios le dio una maldición directa a la mujer. Y le dijo, aumentaré los dolores en tu preñez. ¿Cuántas madres han tenido? Bueno, es obvio, ¿va? ¿Cuántas madres aquí que nos pueden decir eso? Los dolores de parto. Siente que se mueren, ¿verdad? Eso por causa del pecado. No se hubieran comido la manzana. Entonces, pero noten esto. Entonces dice Dios, y entonces se refiere a la serpiente y maldice directamente a la serpiente. A la serpiente decirle, miren cómo funciona esto. Dios le dice a la mujer, aumentaré el dolor en tu preñez, pero no se mueren. Solo el dolor es más intenso. ¿Okay? Ahora, le dice a la serpiente, maldita serás
a ella sí la maldijo. Directamente a ella. Polvo comerás todos los días de tu vida, te arrastrarás, y le dio la maldición Dios a la serpiente. Ahora viene el tercero, porque habían 3 culpables ahí, ¿no? Y todos echándose la culpa entre todos. Pero siempre, hermano, siempre no, dice los cristianos siempre, como no tienen, en lo último cuando no encuentran a quien echarle la culpa, le echan la culpa al diablo. Por eso el diablo un día dijo, vengo a renunciar, Dios le dijo. ¿Y por qué? Porque esos cristianos, hijos tuyos, le digo, hacen las cosas y a mí me echan la culpa. Es que el diablo, no hay, como alguien dijo, no hubiera un buen diablo si no hay una buena carne que le obedece. ¿O no? Para que haya un buen diablo tiene que haber una buena carne que le hace caso. Bueno, vayas a la iglesia, está bien, ni insistas más. Sigo deseando o escuchar una vocecita de esa estaba. Está alimentada la carne, va, obesa la carne, y entonces no hace las cosas de Dios como Elí. Elí estaba obeso y no hacía la voluntad de Dios porque estaba muy obeso en la carne. Y la gente en la carne siempre termina obedeciendo los mandatos del otro y no de Dios. Entonces viene, ya estoy terminando. Entonces viene y dice, y entonces va, y todos culpándose, ¿se recuerdan? Todos se culpaban. Y entonces, ¿qué hiciste? Le dijo la mujer. Y entonces veo, la serpiente me engañó, Adán primero, y es la mujer que me diste. Y la mujer dice, no, la serpiente que me diste. La serpiente miró para todos lados y dijo, no hay que quien más echarle la culpa, es que siempre buscamos a un culpable. Pero entonces cuando se viene y se acerca al hombre, Dios se mira a él mismo. ¿A imagen de quién fue creado el hombre? Entonces, ¿qué se vio él? Es como que se estuviera viendo en el espejo. Entonces no podía maldecir a Adán. Porque si lo maldecía, era maldecirse él mismo. Era su imagen. ¿Sí me va a entender? ¿Estamos hasta ahorita? Y cuando mira a Adán, le dice, yo te voy a decir por qué estoy diciendo esto. Le dice, Adán, y donde lo ve, no puede maldecirlo. Y dice, maldita la tierra por tu causa, para que la tierra te dé problemas, pero no lo maldijo directamente a él. Si Dios maldice en ese momento al hombre, nunca se levanta. Porque las palabras de Dios, hermano, Dios tiene un poder en su boca. Él dijo, sea el sol y fue un sol. Sea la tierra y se fue la tierra. Sean los cielos y hicieron los cielos por el poder de su palabra. Por eso cuando resucita a Lázaro, dijo, Lázaro sale ahí. Si él no menciona el nombre, se levantan todos los muertos. El poder de la resurrección. Su palabra tiene un peso grande y dijo, maldita la tierra por tu causa. Pues aquí es lo mismo. Aquí lo que sucede es que cuando el principio aquí es que de alguna manera, cuando hay desobediencia, entonces viene el enemigo y tiene el poder solo estoy poniendo el principio, sobre las finanzas. Entonces uno no puede llegar a bendecir, no sé si me explico. No se puede, porque ahí Dios no nos va a respaldar. Pero si esa persona, yo le decía a uno de mis hijos, que se iba a dar su diezmo, le decía, mira, te voy a explicar algo. Porque ya estaba poniendo su sobrecito y yo le decía, el mundo físico, se lo dije anteriormente, es regido por el mundo invisible. Cuando tú agarras, eligió, y pones tu 10%, el 90% ya el diablo no te lo puede tocar. Ella no tiene derecho sobre eso. Entonces le digo, y como alguien dijo, hago más con el 90% bendecido que con el 100% no bendecido.
Perdón, pero estoy mostrando el principio mira. Entonces yo le digo, en el mundo espiritual, ellos o el mundo de las tinieblas no te puede tocar tu 90%. Ahora, si tú vienes y eres un gastón, no te lo va a proteger Dios, eso es tuyo. Y si tú no cuidas tu dinero y no ahorras, no tienes entonces ya es problema. Te vas a una mujer va, en una ocasión digo, esta hermana es fiel con Dios, ¿por qué siempre la miro así? Una cartera de $300, y como alguien dijo, mejor carga $300 en una cartera de 10 y no cargues 300, en una cartera de 300 cargues $10, ¿o no? ¿Cuál es mejor? Pero dice, entonces, reprenderé por vosotros al devorador. Entonces lo que sucede acá es que yo te estoy diciendo esto porque hay cosas, y estoy tomando este ejemplo, hay cosas que si tú estás en el canal correcto de la bendición, entonces eres bendecible. No sé si tú vas a entender. Es que no es venir a bendecir a cualquiera, es venir a bendecir a aquel que está en el canal de bendición. Si alguien viene, por eso dice, te voy a explicar esto. ¿Por qué la Biblia dice aquellos y nos dice a nosotros, los siervos de Dios? Nos dice, y a quien le perdone los pecados le serán perdonados. Hermano, eso es grande. Eso es una blasfemia, ¿no? Te voy a explicar qué significa. Si tú miras a una persona que viene a los pies de Jesús quebrado, llorando, arrepentido, tú le puedes decir tus pecados te son perdonados. Porque el arrepentimiento viene el perdón de los pecados. Tú solo estás declarando porque ya esa persona se puso en el canal de la bendición y ya se puede bendecir. Entonces, Israel era un pueblo bendito. Y vino Balaán y lo quería maldecir. Y dijo, no, un momento, no se puede. No puede maldecir un pueblo que yo he bendecido. Y trató de maldecirlo, y las palabras que salían eran de bendición para el pueblo. Y el otro se enojó y le dijo, pero si te pagué para que lo maldijeras y estas 3 veces lo has bendecido. Es que era un pueblo bendecido. Y un pueblo bendecido, una persona bendecida se puede bendecir, se le puede dar la bendición, se puede desatar la bendición. Entonces uno tiene la autoridad para desatar la bendición que Dios ya decretó para tu vida. Y termino yo diciéndolo de esta manera. Ana quería un hijo y le lloraba al Señor. Y le lloraba al Señor. Y Dios la escuchó. Y decidió Dios darle un hijo a Ana. Y Dios la permitió llevarla al templo para que el siervo Elí, que estaba bien mal, que no estaba bien delante de Dios, desatara esa bendición. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Ah? Porque Dios no dijo, le escuchó y Dios le dio un hijo. Porque era necesario que una autoridad desatara esa bendición que Dios ya había decretado. Uno es puesto para desatar las bendiciones que Dios ya ha decretado sobre tu vida. Entonces, si Dios ya decretó bendecirte, entonces, y eres una persona bendecible y te pusiste en el canal de Dios, recibiste a Cristo como tu Salvador, ya eres bendecible. Pero no puedo venir, hermano, a bendecir a una persona que está, primero tiene que arrepentirse, recibir a Jesús y luego bendecirlo. Otra experiencia que estaban liberando a una persona ahí y va de bendecir a la persona y muchacho, no, le dije. Yo le digo,
Yo en mi mente digo, ¿cómo pueden estarle prefiriendo palabras de bendición? Primero hay que sacar lo que está ahí. Y hay que ponerle en el canal para ser bendecida. No puedo bendecir a alguien que no está en el canal de la bendición. ¿Quién podía bendecir a Jonás? ¿Ah? Si los mismos, esa gente trató de bendecir a Jonás, le dijeron, no, ¿cómo te vamos a tirar al agua? No somos tan malos. Y dijo, no, aquí no se trata de eso. Si a mí no me lanzan al agua, este mar no deja de moverse. No era bendecible en ese momento, porque estaba contrario a Dios. Estaba dándole la espalda a Dios. Cuando una persona le da la espalda a Dios, no es una persona bendecible. Otra cosa es que Dios lo ame, lo esté observando, esperando que llegue, pero no es bendecible. Tiene que tener su rostro hacia Dios, tiene que volverse a Dios, arrepentirse, y entonces será una persona bendecible. Y nos usará a nosotros para bendecir su vida. Entonces, si hay maldiciones que han venido, tal vez sobre tu vida, queremos orar. Es más, ¿sabes qué? Yo sé que casi todos los servicios ha sucedido esto, perdón, pero si tú crees que hay una maldición que te viene alcanzando de pobreza, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, lo que sea, ven, voy a orar por ti. A romper toda maldición. Ludy, ayúdame. Pasen al frente, no se trata de nosotros, se trata de Dios haciendo las cosas. A romper toda maldición. Aleluya. Maldiciones, hay enfermedades que vienen a través de la maldición. Al romperla, la enfermedad se va a ir. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo la vida de Junior en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición vengo en este momento a arrancarla. Arrancarla. No cuestiones a Dios. Por el Espíritu, lo que ponga en tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Rompo, Junior, con toda maldición sobre tu vida. Cualquier adquirido en algún momento que el diablo se ha encargado de maldecir tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te doy la unción. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, descender el cielo sobre su vida. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Junior. Toda maldición se va. Toda maldición es arrancada ahora. La arranco en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, en el nombre de Jesús. Recibe. Espíritu Santo, gracias. Solo te doy gracias. Recibe. Amén. Gloria a Dios. Ahora es bendecible. Bendigo tu vida como sacerdote del Dios Altísimo. Te bendecimos ahora. Recibe. Llénala, Señor. El Espíritu Santo. Tócala, Espíritu Santo. Tócala. En el nombre de Jesús. Corto toda maldición. Corto toda maldición que hayas adquirido donde quiera que hayas adquirido. Que el diablo se encargó. En el nombre de Jesús, como autoridad delegada, en el nombre de Jesús, arranco en ese momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Nombre de Jesús. Toca el Espíritu Santo. Gracias. Señor, gracias. Todo recibe oración. Ahora pasama, quita rabasaya. En el nombre de Jesús. Corto toda maldición sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda planta que el diablo sembró, la arranco en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Arranco. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te anhelo, te necesito. Vengo a bendecirla en este momento. Te amo. Todo aquello que lo ha provocado, toda maldición y en el nombre de Jesús la arranco ahora, la corto ahora, en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús. Te anhelo, En el nombre de Jesús. te necesito. En el nombre de Jesús. Toda maldición es cortada. En el nombre de Jesús. Más que a mi ser. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Cortamos toda maldición. En el nombre de Jesús, corto toda maldición. Ahora mismo, corto toda maldición que corto en tu vida. En el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Rompemos en el nombre de Jesús. Con fuego. Padre, toma. Toda maldición vengo a cortarla. Ahora le ordeno al diablo que la dejes, que quite tu mano sobre tu vida. Ahora te lo ordeno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te amo. Toda maldición es esto. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si eres bendecible y ahora Dios te bendice, arranca toda maldición sobre ti. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe. Es arrancada. Ahora, recibe, es tuya. Recibe, es tuya. En el nombre de Jesús. Te anhelo. Padre, gracias por este momento. Hemos orado mucho. Nos amamos en la congregación y hemos pedido por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, ahora a romper toda maldición. Te anhelo, te necesito. No más. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Rompo ahora. Tú me has puesto para derribar toda fortaleza del enemigo, para destruir toda fortaleza del enemigo. En el nombre de Jesús rompo con toda cadena, todo lo que lo ató en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe. Gracias por la vida de Selvi. Gracias por su vida, Señor. Gracias por la vida de Selvi, contigo, Padre. Gracias, Él es tu siervo, lo reclamamos para tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo lo bendigo, Padre. Y Tú derramaste tu sangre por tu alma. Yo vengo a reclamarla para ti, Señor. No le pertenece al mundo, no le pertenece al pecado. Te pertenece a ti, a tu reino maravilloso, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el río de tu espíritu. Y ahí adoraré. ¿Qué más? Ahora. En el nombre de
recibe. Más. Espíritu, Espíritu. No vas a poder resistir la unción. No vas a poder resistir. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe más. Desciende Viene más fuerte, viene más como fuerte. como en Pentecostés. Este es el tiempo perfecto. Lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu. El diablo mandó un agente para destruirte, Desciende como fuego. pero no pudo. Ahora te bendigo en el nombre de Jesús como pastor, Como en Pentecostés. como sacerdote. Oh, recibe, recibe. Lléname de nuevo. Toda maldición es arrancada. Hoy Lléname. es una mañana de romper con maldiciones. Lléname. Es una mañana de romper con maldiciones. Ahora, Padre, gracias por la vida de mi hermano Mauricio. Es una mañana de romper con maldiciones. Y ahora toma maldición sobre su vida que acarrea tanta enfermedad. Vengo a cortarla de raíz. En el nombre de Jesús. Ahora doy la orden como ministro de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ahora rompo con toda maldición sobre su vida, en el nombre de Jesús, que lo ha querido derribar. Rompo con alcoholismo en el nombre de Jesús. Rompo con toda maldición en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, vengo a romper con toda enfermedad ahora, en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Arranco, desarraigo toda enfermedad sobre su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca su mente, Señor, toca su mente. Toca su mente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida de mi hermano Mauricio. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amamos este siervo, Señor. Gracias por su vida. Yo lo bendigo, Padre, lo bendigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias por la vida de mi hermano. Tócale, Señor. Dale la fuerza necesaria. Dale la fuerza necesaria. En el nombre de Jesús. Tócale. Gracias, Señor, te doy por su vida. Gracias, Señor, gracias. Es tu hijo. Es tu hijo. Es tu hijo. Es tu hijo. Con toda maldición. Con toda maldición. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo vicio. Sus ancestros, su abuela. Vengo a romper con lo que su abuela los entregó. En el nombre de Jesús, a romper con todo que viene a través de su padre, en el nombre de Jesús, rompe, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe, se quiebra. En el nombre de Jesús. Falta de amor, ten misericordia.